Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Escucha, ¿te sientes identificado con esto? Ver todas las mujeres a mi alrededor embarazadas, incluyendo a mi hermana, fue muy difícil para mí. Llegué a pensar que Dios se había olvidado completamente de mí. Y ser diagnosticado con problemas de fertilidad y someterme a los exámenes médicos fue muy difícil también para mí. El doctor me dijo que sería imposible volver a quedar embarazada. Yo como hombre perdí toda esperanza sabiendo que solo no podría.
Soy enfermero y conozco las estadísticas y la patología de la enfermedad. Y duramos años buscando doctores que nos diagnosticaran y solo nos decían que teníamos que esperar. Mis hijas Y mi cuñada, no sabíamos. ¿qué decirles? Después de 2 pérdidas y 7 años esperando, nació Hope. Diseñado para parejas y sus familiares que están enfrentando el enemigo de la infertilidad y quieren vencerlo de la mano de Dios, porque Dios es el único dador de la vida. Este año Hope es en Bogotá, Colombia, octubre 1 del 2016, de las 10 a.m. a 4 p.m., en la comunidad cristiana nazarena Modelia, calle 24C, número 7513. Para más información llama al 410-0452 o al 311-477-6933. ¡Te esperamos! Y la ministra, que tiene otro concepto de la vida sexual, quiere imponerla a los colegios distritales y a los colegios privados, considerando que nosotros ninguno hemos nacido ya con una determinación vivencial sexual, sino que eso en el transcurso del tiempo se va determinando, y que no determina por mi condición física, sino que determina por mis inclinaciones. Es totalmente aberrante todo esto, y es una forma también de declarar de que nosotros deben de ser respetados nuestros derechos, de que hemos sido formados y que de lo que ha venido todo Colombia. Así que, amados hermanos, sí es importante que usted tenga en cuenta esta invitación. Y qué bueno que hayan tenido ayer grupos de conexión, poder relacionarnos, poder charlar entre nosotros ante nuestras necesidades. Qué interesante ver esto. ¿Cuántos de ustedes desean palabra del Señor, hermanos queridos? ¿Anhelan la palabra del Señor? Gloria a Dios. Ha sido para mí un tiempo de oración a Dios para pedir qué tema se va a tratar en el día de hoy y durante varios domingos. Y tuve una experiencia de estar en Medellín, en el seminario teológico de allí de Medellín, y hubo un gran predicador, Julian Hardiman, que vino de allí de Cambridge, en Inglaterra, al seminario bíblico, y un gran pastor y al mismo tiempo teólogo, y dejó una serie de mensajes para ese lugar del seminario sobre la idolatría. Y por eso usted va a tener boletines que tengan acá sobre este tema, los ídolos, la batalla de Dios por nuestro corazón. Y en realidad, cuando nosotros estuvimos leyendo Primera de Juan, a lo último, en el capítulo 5, versículo 21, hoy vamos a utilizar la Nueva Versión Internacional. Espero que esté allí en el proyector la Nueva Versión Internacional, sobre lo que decía el apóstol Juan. Estaba diciendo: queridos hijos, apártense de los ídolos. Ese fue el último versículo de primera carta de Juan. El discípulo amado, el discípulo con expresiones amorosas, estaba diciendo: queridos hijos, apártense de los ídolos. Otra vez, ¿cómo es que dice? Queridos hijos, apártense de los ídolos. Otra vez, queridos hijos, ¿qué? Apártense de los ídolos. Amados hermanos, este tema no es solamente para mirar hacia afuera la problemática que vive esta sociedad en medio de una idolatría galopante. El problema no es allá, el problema es aquí adentro, en medio de nosotros. En medio de nosotros vamos a identificar, y usted va a hacer una evaluación, si usted es un idólatra. Y usted va a ser despertado en el Espíritu Santo para comenzar a entender que esto es algo muy serio dentro de la vida del pueblo cristiano, porque cuando uno va a notar en el Antiguo Testamento, se va a manifestar cómo hay ruptura con Dios desde allí, desde Adán y Eva, ruptura con Dios para tomar determinaciones de mirar ídolos, de mirar formas. Así que estaremos mirando esto. Ahora, yo quisiera que comenzáramos con Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 6.
Este es un versículo muy importante que tiene que ver cómo el profeta, en medio de la cautividad del pueblo de Israel por ser idólatras durante 70 años, aquí manifiesta esto. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme, dice el profeta, y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes. No veo la proyección. Y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviértales que así dice el Señor omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que los hagan pecar, consulten al profeta. Yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de las israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de su práctica repugnante. Creo que no está Reina, creo que sea en Nueva Versión Internacional, por favor. No está. Bueno, no sé qué hacer porque es que la Nueva Versión Internacional tiene unas palabras muy fuertes en relación a la idolatría. Por eso quería que estuviera allí presentada. Ok, amados hermanos, aquí nos está diciendo el profeta Ezequiel dónde se levantan los ídolos. ¿Dónde se levantan los ídolos? En el corazón. Diga, los ídolos se levantan en el corazón. Dígale a su hermano: en tu corazón se levantan los ídolos. En tu corazón, en mi corazón se levantan los ídolos, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hemos leído, es un vocabulario fuerte el que utiliza el profeta y su acción. La primera y lo interesante es notar que aquí el Señor hace un llamado en el versículo 5. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes. Hermanos, mire cómo coloca el profeta a los ídolos. ¿Ídolos qué? Malolientes. Ídolos malolientes. Y él dice: voy a cautivar a todos esos israelitas que han tenido idolatría en su corazón. Voy a cautivar su corazón. Amados hermanos, los que han tenido ídolos en el corazón, el Señor sale al encuentro para reconquistar el corazón. Si usted ha tenido un ídolo o has tenido un ídolo, el Señor va a venir a rescatar tu corazón y sacarlo de esa situación. Y es importante notar quién es Dios, cómo es Dios, porque así vamos a notar la diferencia entre un ídolo y Dios. Dios es uno, Dios es infinito, Dios es invisible. ¿Cómo es Dios? Invisible, incorpóreo y soberano, único creador. Así que en el trasfondo del Antiguo Testamento, la naturaleza de Dios, nosotros entonces somos seres creados. Dios es el creador y nosotros somos ¿qué? Criaturas. Diga, Dios es el creador, yo soy criatura. Ahora, hemos sido hechos para adorar. ¿Para qué hemos sido hechos, hermanos? Para adorar. Cuando tú llegas tarde a la adoración de la iglesia, tienes un problema ya. Tienes un problema ya, que no quieres adorar. Te pierdes lo mejor. Nosotros no somos los homo sapiens, somos los homos adoradores. ¿Sí? Él es el centro de nuestra vida, Dios, ¿cierto? Porque Él es bueno, lleno de amor, hermoso. Al tener nuestra comunión, Él satisface todas nuestras necesidades. Mira, hermanos, su necesidad va a ser así: se relaciona íntimamente con Dios y usted es un adorador y usted depende de Él, y el Señor provee ¿para qué? Para sus necesidades.
Pero las cosas cambiaron desde el Génesis. Allí en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, encontramos cómo nos habla la palabra. Y aquí en la versión internacional dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente, que era astuta, dijo a la mujer: no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como ¿qué? Como Dios, dice acá, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego lo dio a su esposo y también él comió. En ese momento que pasó, se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. El hombre y la mujer son tentados en el jardín del Edén. Y la tentación es para ser como Dios. Esa es la tentación, para ser como Dios. Nosotros que hemos sido creados a la imagen de Dios para reflejar al mundo esa imagen, ahora nos ha colocado para definir el bien y el mal, que era algo que le pertenece al Señor. Dios es el que define el bien y el mal. Pero por la caída de Adán y Eva, ahora nosotros luchamos entre el bien y el mal. Amados hermanos, cayeron en tentación y quisieron ser como dioses. Tratar de definir por sí mismo el bien y el mal no es capacidad del hombre. Entonces, aquí comienza la idolatría. Mírenla, hermanos, cómo comienza. Deidificaron sus propias capacidades, haciéndose dioses de sus propias decisiones. Así es usted, así soy yo. Deidificaron sus propias capacidades y haciéndose dioses de sus propias decisiones. Cuando usted, yo he estado hablando con jóvenes en estos días, se considera capaz por su trayecto universitario, cuando usted se considera capaz por su capacidad, pero no determina que Dios te oriente, ya comenzó la idolatría en su corazón. Porque es un rechazo a la autoridad de Dios. Porque es algo que tiene que ver con la soberbia y en un rechazo al lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Cómo oraréis? Hágase qué, hermanos. Querido doctor, ¿por qué usted hace su propia voluntad? ¿Porque usted tiene conocimiento intelectual? ¿Por qué, querida hermana profesional, o aquel que hace las cosas porque cree que tiene práctica en la vida, hace su propia? Ahí comienza la idolatría en su corazón. Ahí comienza la situación donde destronamos a Dios y entronamos algo que estamos creando por nuestras propias ideas. Esa es la raíz de la idolatría, este deseo de estar en control de nosotros y que Dios pase a un segundo término, al margen. Yo quiero tener el control. ¿Quién debe tener el control, hermanos, de nosotros? No los oigo. ¿Quién debe tener el control de nosotros? Dios no se lo ha entregado a usted, a ninguno se lo ha entregado, ni a los ángeles se los ha entregado. El Señor quiere tener el control de la vida, el control del universo. Él, por eso oramos, hágase qué, hermanos, tu voluntad. Esto nos deja con mucho conflicto porque la psiquis humana es demasiado frágil para este tipo de peso. No fuimos creados para tener ese peso sobre nosotros, y cada uno de nosotros está en este conflicto: ser nuestro propio Dios y no necesitar de alguien que nos ayude. Eso es una tensión entre nosotros, ser nuestro propio Dios. Por eso usted tiene que orar continuamente, orar para encontrar la voluntad de Dios.
tener la palabra para encontrar la voluntad de Dios. Cuando nos hemos sentido inadecuados, entonces no puedo, como que lo que pensé, lo que hice no fue. ¿Sabe qué comienza? Miramos hacia afuera, fuera de nosotros, y comenzamos a convertir ídolos en otras cosas. Ahora vamos a mirar posiblemente al jefe, vamos a ver ese líder político, vamos a ver a tal y a otro. Ahora, como no pudimos, como que la decisión fue equivocada y es equivocada, y entonces comenzó ahí. ¿Sabe que la historia de Israel, el Señor comenzó a determinar entonces mandamientos y estatutos y ordenanzas cuando el Señor comenzó a sacarlos de allá de Egipto, de la esclavitud, para darles una nueva identidad? Miremos Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Una palabra poderosa. Son los 10 mandamientos de Dios dados por Moisés. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Y él decía: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y el versículo 3 que dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Cómo es Dios, hermanos? Celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor a quienes por 1000 generaciones. Tremendo, tremenda palabra, ¿cierto? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos, dice el Señor. No, 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 dice el Señor. El Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto y los llevando a la tierra prometida. Pero aquí viene esta advertencia: ningún otro Dios delante de mí. El Señor conoce la tendencia del corazón humano y entonces les advierte: yo voy a ser su único Dios. ¿Yo voy a ser qué, hermanos? Su único Dios. Este mandamiento refinado prohíbe la imagen y las estatuas en un vocabulario muy fuerte. No porque soy qué, hermanos, soy celoso, dice el Señor. No porque soy qué, celoso. Dios quiere su devoción, mi devoción. Aquí hago lo máximo en mi vida, en esta iglesia. No lo hago en ninguna otra parte. Vengo a tener devoción con Dios. Aquí yo vengo preparado para cantarle a Dios, para alabarlo, para glorificarlo, porque fui creado para la adoración, fui creado para la alabanza. ¿Cuántos fueron creados para ello, hermanos? Usted fue creado para alabarlo, para honrarlo. Dios quiere su devoción exclusiva y no compartirá esa devoción con nadie más. Y quiero que noten una vez más que los ídolos son cosas creadas en 2 sentidos. La imagen, sea de barro, sea de madera, sea de oro, de plata, es una imagen creada, pero representaba otra cosa que también era creada. Idolatría es sustituir y reemplazar con otra cosa a lo que solo le pertenece a Dios: su grandeza, su poder y su señorío. Eso es idolatría. Necesitas una imagen para adorar a Dios. Terrible pequeñez de fe espiritual. Nosotros no necesitamos tener imágenes. Amén, hermanos. Idolatría es sustituir o reemplazar con otra cosa lo que solo le pertenece a Dios. Aquí no hay imágenes, no hay nada. No queremos ni la imagen de una cruz para adorarla, solamente para recordar que en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. No es la cruz del gran poder, no es la cruz magnética.
En la vida del Éxodo, eso ocurrió trágicamente. Por eso estuvieron 40 años en el desierto. Moisés subió a la montaña para estar con Dios, y luego lo que ocurrió en su ausencia es algo trágico, hermanos queridos. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6. Usted debe comenzar a tener escalofrío, hermanos, por esto. Porque aquí, mientras el líder de Dios estaba consultando con Dios la dirección para ir a la tierra prometida, abajo en la tierra, los hombres comenzaron allí a hacer algo. Éxodo 32, versículo 1 al 6 dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y Aarón, qué problema con Aarón, le respondió: quítenles a las mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos o hijas, y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien les recibió y los fundió. Y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Y luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó ¿qué? Al desenfreno. Entonces, tremendo, terrible, ¿cierto? Se entregó ¿qué? Al desenfreno. Quisieron adorar a Dios vivo y grande y necesitaron ¿qué? Una imagen, necesitaron un becerro de oro, y allí comenzaron a tener una relación con Dios. ¿A Dios le agradó eso? No, porque Él dijo: no te harás ¿qué? Imagen y ninguna semejanza. No tienes que hacer esto. No podían manejar la vida sin algo que lo pudieran ver. Querían algo visible. Y yo me pregunto si a algunos de ustedes les ocurre el hecho de no ver a Dios. ¿Qué les ocurre no ver a Dios? Cuando oramos no podemos ver a Dios, pero sí podemos saber que Él responde. Amén, hermanos. Así que es uno de los principios más básicos de nuestra relación con Dios, que tenemos que adorarlo con los ojos de la fe. Diga: yo tengo que adorar a Dios con los ojos de la fe, no con los ojos físicos. Pero ellos no quisieron hacer eso. Entonces adoraron al becerro de oro. Le hicieron allí venias al becerro de oro. ¿Qué dice el Salmo 106, versículo 19? En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición. Se postraron ante un ídolo de fundición. Eso era un ídolo hecho de metal, pero ellos se postraron y lo adoraron. ¿Pueden sentir lo absurdo de eso? Y sin embargo, eso es lo que anhela el corazón humano. Algo visible en lo cual poner nuestra esperanza. Algo visible en lo cual poner esperanza. Cuando Dios no quiere que hagamos imagen de Él. El gran hombre de Dios, Juan Calvino, tiene una cita muy genial. Dice así: los hombres no creen que Dios está con ellos, hablo también de las mujeres, a menos que muestre su presencia físicamente. Ese es tu problema y mi problema de fe. Ver para creer. Pero ese no es el propósito de Dios. Otra vez lo que dice Juan Calvino: los hombres no creen que Dios está con ellos a menos de que muestre su presencia físicamente. Esa es una afirmación profunda, y me imagino que él lo relacionó con la Iglesia Católica y sus imágenes, y eso nos lleva a una definición más profunda de lo que es la idolatría. Los ídolos son sustitutos del Dios verdadero y viviente. Es poner cosas creadas
en lugar del Creador. Por eso el apóstol Pablo nos hace un llamado en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23. Aunque afirman ser sabios, los seres humanos se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Es una adoración falsa esta. Y esta es la manera en que Pablo habla de la idolatría. ¿Qué hacen? Cambiaron la gloria ¿de quién? De Dios, creador de los cielos, de la tierra, del universo, el dueño de la vida nuestra, el que tiene el control del tiempo y de los sazones, el que te hace a ti levantarte cada mañana. Y entonces hicieron imágenes o de hombres, de animales, ¿sí? Para adorarlo, porque hay una debilidad en la humanidad. No puedo adorar sino aquello que veo. Eso es una debilidad. Por eso usted necesita el Espíritu Santo para adorar a Dios, porque Él sí le enseña a adorar al Padre y al Hijo sin necesidad de tener una imagen en su mente o una imagen visible en este caso. ¿Pueden ver el intercambio que está ocurriendo? El intercambio por esa grandiosa poder, gloria de Dios, pero en vez de adorar a Él, adoraron estatuas de personas, de animales. Y eso es lo que encontramos repetidas veces en la historia de la nación de Israel, cómo ellos se postraron y adoraron a ese becerro fundido. Miremos, porque yo les digo una cosa, que estamos leyendo aquí al libro de Josué. Ahí no hay ninguna idolatría. Allá hay una adoración total a Dios. Hay una obediencia total a Dios. ¿Y cómo son sus victorias? También increíblemente poderosas, sucesivas la victoria, grandes manifestaciones del poder de Dios. Cuando tú comienzas a entrar en una verdadera adoración con Dios, vas a encontrar que Dios te va a sanar tu cuerpo, vas a encontrar liberaciones de cosas que lo estaban atando y maniatando a una corrupción. Podrás ver la gloria de Dios, manifestaciones de milagros, de prodigios, de bendiciones, porque el poder de Dios caerá sobre tu vida y verás cómo el Señor hará cosas grandes en tu vida. Amén, hermanos. Qué tremendo. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 16, esta palabra nos dice algo tremendamente poderoso. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 16. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles. Después de que llegaron a la tierra prometida, de todas estas bendiciones que estamos hablando con Josué, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de quienes, de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Terrible, ¿cierto? Mire el versículo 41 que nos dice: aquellos pueblos adoraban al Señor y ¿qué? Adoraban al Señor y ¿qué? Y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Mire, aquí está hablando de nosotros. Esto es lo que pasa con muchos de ustedes. Aquellos pueblos o de aquí en la iglesia adoran al Señor, pero también adoran sus propios ídolos. Están jugándole doble, ¿cierto? El corazón era ese intercambio. Tomaban dioses de otro país, a Baal, a Asera. Ahora, ¿esos dioses dónde están? Esos están en los museos. Ahora los encontramos en esos museos y ahora ya no se postran, ¿cierto? Pero en ese tiempo los vestían, los maquillaban. A Aserá la maquillaban y hablaban sobre qué fertilidad podía producir, qué cosas podía producir. Mire, hermanos queridos,
Todo esto de la idolatría, el Señor utiliza unas metáforas. Metáfora significa ejemplos, comparaciones. Y por eso cuando ellos adoraban a Baal o adoraban a Aserá, ellos lo hacían con una imagen en su mente del poder, la imagen política. Claro, la traía el rey de esa nación, traía la imagen de Baal o de Aserá. Y entonces tomaban esto del mundo, de la política, y particularmente la relación de un líder fuerte y las personas que afirmaban que se formaban parte de su reino. Cuidado con las personas fuertes en la tierra. Cuando nosotros les damos toda nuestra voluntad para que ellos hagan. Ahí está Hitler, Mussolini, ahí están todos los demás atrás. Cuidado. Chávez tomó fuerza en Venezuela. Entonces, cuando hay una persona fuerte, hay una tendencia de conformarse y tener confianza en su fuerza, en su autoridad. Confían que Él los proteja, ese gran político. Y lo que encontramos repetidamente en las descripciones de la idolatría de Israel es que las personas dirigen mal su confianza y no la dirigen hacia Dios. Dirigen mal su confianza y no la dirigen hacia Dios, que los estaba cuidando, sino que confían en sus ídolos. Tantos pasajes tenemos acá. No sé qué hacer, pero hay muchos pasajes. En el Salmo 24, versículo 4, quiero que ustedes puedan mirar este versículo tremendo, como nos dice la palabra del Señor. Solo quien entrará a la gloria del Señor, solo los de manos limpias, de corazón puro. El que, ¿qué dice acá? El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos, ese entra a la presencia de Dios. En Habacuc capítulo 2 versículo 18 nos habla la palabra del Señor. Habacuc 2, 18. ¿De qué sirve una imagen y quien la esculpa es su artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Y así tenemos. Entonces los ídolos son las cosas en las que confiamos en vez de confiar en Dios. Cuando confías en un hombre más que en Dios, estás idolatrando. Una hermana acá de la iglesia tuvo una gran crisis y vino muy temprano en la mañana. Le dije: problema tuyo, hermana, eres una idólatra con tu esposo. Colocaste a tu esposo como un ídolo y lo veneraste cuando tenías que venerar al Dios vivo y verdadero. Y tu problema es ese. Y ella se fue muy acongojada, pero después del tiempo me dijo: pastor, tienes la razón. Mi esposo se volvió un ídolo para mi vida. Podía hacer y deshacer conmigo, y yo me entregaba a él y nunca exigía los derechos que me corresponde como mujer. Pobre idólatra. Y así hay muchas mujeres idólatras. Hace muchos años aquí también confesó una mujer en la iglesia cómo tenía idolatría con su marido. ¿Sabe qué hacía ella? Cuando él llegaba del trabajo, le lavaba los pies, le besaba los pies y le tenía todo arreglado. Pero como él no podía aceptar que ella tuviera esa vejación, esa actitud, quería tenerla de nivel a nivel, entonces la despreció y la maltrataba. Cuando llegó a los pies de Cristo se dio cuenta de su pecado y se dio cuenta de que este hombre no tenía ni valía la pena tener nada con él. Amados hermanos, la segunda parte de la metáfora es que no solamente confiamos, ¿cierto?, así como confiamos a veces en políticos, sino que servimos a los ídolos. Servir a los ídolos, servicio mal dirigido. Confiaban y en respuesta servían a ese amo con lo que fuera.
lo que debían hacer con Dios lo hacían con los ídolos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41, volvemos a esos pasajes allí a ver qué nos dice la palabra del Señor. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo que servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando con esas actitudes antepasados. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 20 versículo 39. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor omnipotente, si no quieren obedecerme, vayan, adoren a sus ídolos malolientes, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestados. No solamente son malolientes, son ¿qué? Apestados, pecuequeros. Quiero lanzar este reto en cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las cosas en tu vida en que estás confiando y también a quién estás sirviendo en vez de confiar y servir al Señor? En este tiempo las empresas se han vuelto ídolos y están exigiéndole un servicio total a usted. Los deportes también están exigiendo lo mismo, absoluta abnegación a ello. Y usted muchas veces, para surgir en la vida, se ha abnegado y se ha entregado a los negocios, al trabajo, a su profesión, y dejan al Dios vivo y verdadero. Otra metáfora en el Antiguo Testamento, dentro de la metáfora que tenemos, la comparación es el matrimonio. Y veo un matrimonio con un amor mal dirigido, un deleite mal dirigido y una devoción mal dirigida. Aquí lo podemos encontrar en el vocabulario de varios pasajes, como en Éxodo 34, versículos 15 al 16. Ahora va a compararlo, ya no con la parte política, ¿cierto? Ahora lo va a comparar con esa parte matrimonial. Y aquí en Éxodo 34, versículos 15 al 16, dice así la palabra: no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra. Pacto significa matrimonio. Porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de esas mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No os unáis en yugo desigual con los impíos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tremendas palabras del Señor. Es una advertencia, ¿cierto? Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, también son vocabularios fuertes de parte de Dios. Hay momentos que Dios habla en forma muy fuerte. Y aquí estamos repasando unos pasajes de la palabra del Señor que nos está diciendo en Deuteronomio 31, 16. Dice: lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con esos ídolos detestables. Ese es un vocabulario que está utilizando de la prostitución en conexión con la idolatría. Es una metáfora hermosa y muy poderosa, que Dios se relaciona con su pueblo como una esposa se relaciona con su esposo. El esposo es Dios y la esposa somos nosotros. Y Él espera que su pueblo tenga amor con Él, que se deleite con Él, que tenga devoción en Él. Y todas estas cualidades de la relación matrimonial, y debe ser exclusiva para toda la vida y fiel. Y cuando ellos adoran ídolos, es como una esposa que se acuesta con alguien que no es su esposo. Pasajes de los profetas son aquellos que encontramos a Dios llamando como esposo a su esposa, que somos nosotros, a Israel, y lamentándose y llorando por su promiscuidad, por sus idolatrías. Allí en Jeremías capítulo 2 versículos 1 al 3 encontramos esa palabra terrible del Señor.
Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, le dice a Israel, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto que estamos viendo allí en Josué, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Eran las primicias de su cosecha. Todo lo que él comía de ella sufría las consecuencias. Se sobrevenía calamidad, afirma el Señor. Estoy bien, Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha, y todo lo que él comía de ella sufría de las consecuencias, le sobrevenía la calamidad del Señor. Escuchen las palabras del Señor, descendientes de Jacob, tribus de todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor, qué injusticias vieron en mí sus antepasados, que se han alejado tanto de mí. Dolor de Dios, ¿cierto? Versículo 20, ¿qué nos dice acá? Desde hace mucho quebraste el yugo y te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Y sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Tremenda palabra para una mujer, ¿cierto? Que le digan eso. Pero está diciendo Dios de Israel, de la iglesia, de nosotros está diciendo. Así que podemos notar el vocabulario de servicio, ¿cierto? Aquí, pero quiero que noten particularmente el vocabulario de la prostitución. En los primeros capítulos se lamenta de la infidelidad de su pueblo, porque han amado algo más, se han deleitado en otra cosa, se han entregado su devoción a otra cosa. El mismo Jeremías está profundamente afectado. Por eso era conocido el profeta como el profeta llorón, ¿cierto? La infidelidad de su pueblo lo hacía derramar lágrimas. Pero hay momentos en los primeros capítulos de Jeremías donde es muy difícil distinguir quién es el que está llorando, si Dios o Jeremías. Y yo creo que muchas veces está llorando el mismo Dios por su propio pueblo. Es el corazón de Dios sufriendo. Cuando su pueblo adora a los ídolos, Él llora como un esposo cuando la esposa se ha ido con el vecino. Y el vocabulario es muy extremo y está diseñado para afectarnos a nosotros profundamente, con una sensación de cuál es el efecto cuando adoramos otra cosa. Entonces, el resumen de estas metáforas son estas: confianza errada en los ídolos, un servicio errado en ellos y un amor y una devoción errada en ellos. ¿No será que un joven que gasta dinero y gasta tiempo, hasta se trasnocha para ver un grupo musical, no está manifestando una adoración a ese grupo? Porque nunca lo hace en la iglesia, nunca toma el dinero para dar una ofrenda, nunca entrega esa devoción para Dios. Pero sí lo hace porque llegó fulano o fulana. La idolatría es algo mal dirigido, porque Dios dice, pueden confiar en mí, y si quieren ser libres, sírvanme a mí, y yo me ofrezco a ustedes para tener una relación más perfecta con la cual pueden tener esta relación de amor y tendrán gozo infinito, dice el Señor, si son votos, si sus votos nunca son defraudados. Si se deleitan en mí, dice el Señor, tendrán la experiencia más suprema. Entonces se levanta la pregunta: ¿por qué harían esto? ¿Por qué, si tienen un Dios poderoso, un Dios que les hace ganar las batallas, un Dios que los bendice, por qué harían eso? Porque hay una locura de irracionalidad. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué no adorar sencillamente a Dios? Bueno, hay seguramente muchas razones, y mucho tienen que ver con la torcido del corazón, y tiene que ver con nuestro deseo de tener el control. Oye, hermanos, lo torcido de nuestro corazón y tener el control. ¿Quién tiene que tener el control? ¿Quién tiene que tener el control? ¿Quién tiene que tener el control? En lugar de tener a Dios en el control de nuestras vidas. El paganismo presenta en sus ídolos
la fertilidad, tener hijos. Querían que crecieran los cultivos y tener un clima correcto en el momento indicado, y querían tener salud, querían tener éxito en la guerra, y no pensaban que podrían alcanzarlo o lograrlo por sí mismos. Entonces ponían su confianza en los ídolos con la esperanza de manipularlos para sus propios propósitos. Otra cosa que no puedes hacer con Dios, manipularlo, pero sí puedes manipular un ídolo. Cuando tu ídolo no sirve, le has puesto velas y no has cumplido, entonces llega y pum, lo colocas patas arriba, o también lo puedes romper, ¿cierto? Porque tú tienes el control. ¿El control quién lo tiene? Dios. Y a Dios no se le puede, ¿qué? Manipular. Diga, a Dios no se le puede manipular. Por eso Dios nos responde a algunas oraciones que usted gime con lágrimas en sus ojos y no ha habido milagros y prodigios, porque estás manipulando a Dios. Porque Dios te está diciendo que quiere un orden en ti y tú no cumples el orden de Dios, pero sí quieres el milagro. Vamos a pasar entonces para ver qué son los ídolos y ver el vocabulario que usa el Antiguo Testamento en relación a los ídolos. Recuerde que estamos en el Antiguo Testamento con el lenguaje hebreo. ¿Sabe cómo dice el Antiguo Testamento que los ídolos son aberrantes? Ezequiel capítulo 14 versículo 3, no vamos a leerlo. También lo hemos leído ya. Los ídolos son, ¿qué son? Malolientes. Huelen a feo, huelen a inmundo. Ahora piensen por un momento un olor bien feo. Azufre. ¿Qué más? Cuando paso por allá por un río, no sé cuál, pero por ahí. Así son los ídolos para Dios, malolientes. Y así deben ser los ídolos para nosotros. ¿Sabe que muchas veces cuando ministramos liberación de demonios, huele a azufre en algunos momentos? Yo tuve la experiencia en una familia, en la familiar nuestro, que olía tremendamente a azufre mientras estamos ministrando ahí liberación de demonios que estaban. Recuerdo en otra casa, era algo tóxico que salía. Los ídolos son abominables. Deuteronomio 32, 16, Isaías 44, 19. Son abominables. Son vocabularios muy fuertes. Porque el Señor nos quiere decir que debemos detestar, que son algo para odiar. Pero aquí hay un sentido cultico. ¿Sabe que los ídolos son sin valor? Salmo 31, 16. Son sin valor. No tienen esencia, no tienen valor, no tienen peso. No tienen peso, no tienen nada. Aún la palabra del Señor dice que a Dios se le describe como glorioso que pesa. Primera de Reyes 16, 13. Entonces son ídolos inútiles. La gente cree y pueden hacer cosas, pero ellos no pueden hacer nada, no tienen poder. En Primera de Pedro 1, 18 decía que eran vanos, que eran vacíos, que es absurdo todo lo que ellos dan la idea. En Habacuc 2:18 dice que son mudos. A ver, ponga una imagen, a ver que le hable. Al Dios viviente no le ve. Usted no ve a Dios, pero Él sí le habla. Porque a mí me ha hablado Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha hablado. Y a Josué Dios le ha hablado aquí para las batallas, para hacer las cosas. Y a David y a otros más, el Señor les ha hablado a ellos. Cuando usted Dios no le habla es porque hay algo que está impidiendo que Dios le hable. Ahora son impotentes. Isaías 46:7. Entonces, hermanos, aunque clamen, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces, ¿qué son los ídolos? Creación humana. Eso significa especialmente que no son nada detrás de los ídolos. Lo que sí les digo, ¿qué hay detrás de los ídolos? Les voy a decir qué hay detrás de los ídolos. Detrás de los ídolos hay un demonio.
un espíritu inmundo. Y ahí sí quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 al 17. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios, dice, que no son Dios. Dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Y se dejaron comer el cuento. A mí me da tristeza cuando hicieron las actividades allá en la India de ese reality de Caracol. Y ahí están los ídolos, ahí están imágenes. Y ahí para ponerse cositas, para ponerse algo y todo. Para encontrar algo de salud, de bienestar. Y no hubo ningún colombiano que pudiera decir, no estoy con esto. Porque a Dios no se le hace imagen ni reverencia. Ni tenemos que tener una imagen magnética o alguien que tenga fuerza. Pero cuando usted sigue creyendo en esos ídolos, ¿sabe qué pasa? El demonio entra a su vida para creer que esos son dioses. Ese sí es el problema. No son nada, no sirven para nada, son impotentes. Pero cuando usted permite, un demonio entra a su vida o un demonio se despierta en ese ser, y ahí comienzas a ver a un Dios en minúscula en el ídolo. Y los demonios sí son reales. Y los demonios sí son poderosos. Y esclavizan a la humanidad caída por nuestra inclinación hacia la adoración. Los demonios tienen el poder de engañar a la humanidad para que adoren a un ídolo. Los demonios pueden disfrazarse como dioses paganos. Hay una paradoja en la Biblia sobre los ídolos y son como el humo que sale del fuego. ¿Sabe que Isaías, cuando hablaba de los ídolos, él escribía riéndose de ellos y burlándose de ellos? Él se burlaba de esos ídolos y su idolatría para que las personas, den un paso atrás y digan qué tanto es adorar a los ídolos. ¿Has tenido algún ídolo? Amado hermano, ¿has tenido alguna idolatría? Si todos nosotros estamos con problemas de idolatría, todos. Tiene que haber una decisión en la fe en Dios y tiene que tener el poder del Espíritu Santo para no adorar. Yo sí les digo que de un momento a otro Satanás sobró en mi juventud queriendo idolatrar sentimientos. Y eso fue una cautividad durante varios tiempos de ir detrás de una traga maluca o de una traga buena, pero de una traga que no pertenece. Cuando yo le pregunté a Dios qué pasaba conmigo, Él me reveló: eres un idólatra. Y wow, me fui de espaldas. Yo le consulté a Dios: ¿por qué siempre me pasa eso? Que me enamoro pero me trago, ¿sí? Me vuelvo un pelele con una mujer, ¿sí? Porque tenía ahí una actitud idolátrica. Y se me metía. Y yo le decía después a una persona o joven, le decía: no es el problema de la muchacha, el problema fue lo que se entró en mi corazón y la imagen de la muchacha que me quedó aquí adentro. Porque hay hombres que dejan a una mujer por una loca. Porque hay mujeres que dejan a un hombre muy interesante, muy especial como esposo, se van detrás de un loco marihuanero. Eso es idolatría. Y son demonios que han entrado a nuestra vida. Porque hay un poder maligno y siniestro que utiliza a los ídolos para manejar al hombre y nos hace movernos a los ídolos. Y al adorarlos y darles la devoción, nos abrimos a la influencia del poder maligno. ¿Será que Dios está hablando hoy a tu vida, hermano, hermana? ¿Será? El Señor te está hablando y te está revelando patrones de idolatría en tu propia vida.
Por eso tenemos que seguir hablando sobre esto, porque no es afuera, es aquí adentro. Porque tú no tienes victoria, muchos hermanos aquí no tienen victoria. Y Dios por eso me reveló y me confirmó, tienes que predicar sobre la idolatría. Aquí hay muchos idólatras. Aman a Dios, le cantan a Dios, pero al mismo tiempo adoran ídolos manifestados con la acción demoníaca. Y por eso hay gente cautivada en dolor y en quebrantamiento, y Dios no puede hacer nada. Póngase en pie en este momento. Con mucho esfuerzo y amor he dejado aquí escrito en el boletín versículos y otro para que no se le quede a usted como un mensaje. Aquí está. ¿Quieres tener valor sobre esto? Lea. Vamos a tener varios mensajes sobre esto. Cierre sus ojos. Hay aquí personas que han nacido en un hogar cristiano, pero dejaron de adorar a Dios vivo, maravilloso, y comenzaron a ser cultivados por el conocimiento, a ser cautivados por las fantasías del mundo, por el placer, otro ídolo terrible como el placer. Y ahora sus vidas están cargadas de tristeza, de melancolía, de dolor. ¿No será importante que vengas aquí y le digas al Señor: perdóname, Dios, porque he estado con ídolos malolientes y en mi vida, Señor, estoy frustrado por esto? Comiences a aceptar tu condición. Venga aquí de rodillas delante del Señor. Porque lo tremendo es que detrás de un ídolo hay un demonio, y los demonios sí son reales. ¿Todos están libres de idolatría? ¿No hay ídolos en tu vida? ¿Dios no ha hablado a tu vida? Los israelitas quedaron en el desierto muertos en los 40 años porque no renunciaron de oro. ¿Será que mujeres aquí no tienen a su esposo como un ídolo y han hecho ese hombre y deshecho con su vida por un falso concepto de sometimiento? Hombres aquí que de un momento a otro, o mujeres que han idolatrado a sus hijos, y ellos han manejado la pauta de tu vida. Los políticos que los hemos ensalzado hasta lo máximo y creemos que el libertador se llama fulano de tal para Colombia, cuando es Dios nuestro Señor. Hermano querido, no hay peor ciego que el que no reconoce su ceguera. No hay peor dolor de que otros sepan lo que tú tienes de tristeza. Frustrado estoy aquí, te rindo mi ser. El Señor está diciendo: no me interesan tus adoraciones, porque primero te has arrodillado a otro o a otra, y en realidad no soy la confianza tuya. Estás confiando en tu propia fuerza, estás confiando en tu propio pensamiento. Y has tenido arrogancia conmigo porque has manejado tus decisiones. Yo no tengo el control de tu vida, dice el Señor, porque se han levantado en tu corazón ídolos. Lléname de gracia inútil.
Tal vez tu esposo es ese idólatra que maneja su vida de acuerdo a su propia capacidad y hace decisiones propias. Y Dios no está en control de nosotros. Es preferible estar en una tensión fuerte. Háblame, Dios. Por eso tienes que ayunar y orar tremendamente. Háblame, Dios. Porque solo le perteneces a Dios. Solo le perteneces a Dios. Dios quiere que su devoción sea exclusiva y no que lo comparta su devoción con nadie. No necesitas algo visible para poner su esperanza en esto. Porque dice esta mujer que es feliz cuando se case con este joven. No, tu felicidad es Dios, no ese joven, así sea un líder de alabanza. No, 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 no. Adora a Dios con los ojos de la fe. Es terrible cuando la esposa se acuesta con alguien que no es el esposo. Pero así muchos de ustedes se han prostituido buscando talismanes, buscando la suerte. Son tan orgullosos y prepotentes que comienzan el día no en el secreto con Dios, sino en el afán de correr rápido al trabajo. Dios quiere hacer cosas grandes en esta iglesia, pero se requiere que se rompa con todas estas fuerzas de maldad que han llevado a nosotros a ídolos paganos. Aquí hubo una hermana que decía no a las telenovelas, porque allí hay ídolos, ideales que no son de Dios. Pero el poder maligno te ha llevado a los ídolos. Dios está hablando hoy a tu vida. El Señor está llamando a una transformación en esta iglesia. Dios me ha colocado a hablar con una serie de hombres y de mujeres para que tomen una alternativa. Mis preguntas van a ser fuertes, como Dios me las ha hecho a mí también, que han sido fuertes. En medio de este 12 pasos de sanidad interior, ya estoy con algunos teniendo este trato. Pero quiero confirmar que son verdaderamente hijos de Dios e hijas de Dios, que están sometidas al Dios vivo y verdadero, y que Dios puede utilizarlos para que fluya el poder de Él, fluya la gracia de Dios sobre nuestras vidas, para que no haya nada y así la gloria de Dios se dé. Amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se ha roto todo espíritu inmundo que te ha llevado a la idolatría ahora mismo. En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, que has dependido de imágenes, de ideales, de conceptos, no han salido de la santa palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo para tu vida. Cuando vienes a la iglesia, no vienes en realidad con toda la pasión, porque hay ídolos en tu vida. Te hacen llegar tarde a la iglesia porque hay ídolos en tu vida. Los ídolos en tu vida no te dejan dar diezmos y ofrendas a la casa de Dios. Los ídolos en tu vida no te permiten. Por eso eres mezquino con Dios. Pero si esperas la bendición de Dios, te has prostituido. Has tenido la confianza en lo que no es el Señor. Por eso tienes que llorar delante de Dios y pedirle perdón al Señor, porque has
Has roto el corazón de Dios. Has roto el corazón de Dios. Muchos niños han tomado ahora el dominio del papá y de la mamá, y te arrodillas a tu hijo, a tu hija, y le dan complacencia absurda que no le pertenece a él, sino a Dios vivo y verdadero. No porque el niño quiera, sino porque tú quisiste tomar ese camino. Muchas veces Dios ha tenido que traer dolor al pueblo de Dios, a nosotros. Cosas terribles están sucediendo en tu casa. Por eso, porque de un momento a otro crees que Dios no te da cuenta, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Has levantado en tu corazón imágenes, has levantado ídolos. Oh, me pertenece a Dios mi corazón. Ha sido tan arriesgada tu actitud que has dado tu propia capacidad de decisión sin tomar en cuenta a Dios, y has decidido sin Dios, la máxima autoridad. Lo has rechazado en su lugar. Has destronado a Dios. Oh, hermano querido, por eso el Señor me ha traído este mensaje dado por este pastor de allá de Cambridge, Inglaterra, porque él ha visto cómo Europa se ha llenado de ídolos. Este predicador Julián hablaba en el seminario con pasión. Oh, Señor, perdóname, Señor, porque muchas veces, Señor, mis errores han sido porque he tomado en cuenta mi capacidad intelectual y mi razonamiento, y no te he entregado la voluntad a ti para que dirijas mi vida. Dios, perdóname, 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 Dios. Porque he ido tras, Señor, cosas que no son para ti. Y sé que mis hermanos también lo han hecho, Dios. Señor, si queremos seguir leyendo a Josué con sus victorias tan repetidas, era porque él oía tu voz y obedecía, Señor amado, y era oyente de ti, Dios glorioso. Yo quiero ser como Josué, amado Dios, como Moisés, estar en tu presencia, de gastar mi tiempo en tu presencia. No me importan 10 horas, no me importan 10 días, no me importa, Señor, pero quiero que tú me ministres y me levantes, Señor. Gracias. Oh Dios, perdónanos, Señor, porque el mundo nos ha hablado del capricho emocional. Nos ha hablado, Señor, que lo que te gusta, hazlo. Señor, cuando es lo que tú te gusta, ¿qué es lo que te gusta a ti, Dios? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo soy tu siervo. Hágase conmigo tu santa voluntad. Fluye, Señor, sobre estas vidas. Fluye sobre estos corazones. Fluye. Sopla vida, Dios. Sopla vida, sopla vida. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. El Señor te bendiga, amado hermano, te bendiga, amada hermana. Que la gracia de Dios esté sobre su vida. Y llévese el boletín, no lo deje. De hoy en 8 días seguimos hablando sobre otro aspecto de la idolatría. Algo tremendo también. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Hasta pronto, Dios los bendiga.